Muchas gracias por asistir y enseguida vamos a presentar y a empezar con la jornada. Y yo me llamo Javier Íscar y voy a dar entrada para que después la jornada sea presentada por los miembros de la Junta del Comité de Expertos de la Industria del Deporte y del Entretenimiento y también después por los panelistas a los que agradezco ya de primera su presencia y su tiempo. Yo va a ser el penúltimo, el último webinar que haremos antes del mes de agosto, después de ya que han sido 8 o 9 que hemos intentado hacer desde el confinamiento, y la verdad que muy agradecido a todos los que se han estado inscribiendo durante este tiempo. Este es un webinar especial, específico, porque no solamente es un webinar donde se va a tratar la industria del deporte y el entretenimiento, sino también es un webinar donde presentamos de forma virtual el comité, que después lo hará Miguel Ángel Serrano, y haremos una presentación presencial, esperemos, para el mes de octubre, noviembre, donde también esperamos contar con la mayoría de ustedes. Buenas tardes desde España y buenos días a todos los que se han conectado desde América, que son muchos, de muchos países, y muy agradecido también de que desde esos lares pues estén tratando de entender cómo se hacen las cosas en Europa y en España, sobre todo en este arbitraje tan específico como es el de la industria del deporte y del entretenimiento. También enviamos un saludo muy, muy cordial a todas las personas de esos países que también estamos sufriendo esta pandemia, que parece que no quiere dejarnos tranquilos nunca, pero que conseguiremos antes o después volver a una normalidad de la del mes de febrero y enero, que era cuando estábamos todos en casita y en el trabajo de forma normal. Hoy es un día especial también porque voy a anunciar, aunque lo recibirán en breve, que hemos decidido organizar el 6º Open de arbitraje, que será el día 7 de octubre del año 2020, de este año. Será un Open especial, no voy a desvelar muchas cosas porque la van a poder ver. Evidentemente no va a ser presencial, tampoco va a ser vía Zoom ni vía Teams, será un Open distinto, creo que les va a entusiasmar, va a ser espectacular. Lo que estamos haciendo creo que va a dejar huella y posiblemente sea el primero de muchos. Y estamos muy contentos de poder anunciar que no cancelamos el Open, sino que lo vamos a realizar. Y también quiero agradecer a todas las entidades que nos han ayudado a estar aquí en esta jornada, especialmente a Santander Justicia, al Banco Santander, que está siempre con nosotros, al Consejo General de la Abogacía, a la Asociación del Fomento del Arbitraje, también a CIAR y a CIAR Global, la revista, y al Club Español del Arbitraje, el club que siempre nos ha apoyado, dado que también representa a muchos socios de los 5 continentes, yo creo, tiene socios el club. Y yo ya sin más preámbulo, porque creo que la jornada es de hora y media, hay ponentes de primer nivel, y también quiero dar la palabra ahora a Juan Ramón y a Miguel Ángel, que son el presidente y vicepresidente del Comité de Expertos, para que después Manuel Martínez sea el que modere la jornada. Y por eso quiero también agradecerles a los tres, porque la verdad que ha sido espectacular la ayuda, el apoyo tanto de Juan Ramón Montero como de Miguel Ángel Serrano y de Manuel Martínez de León, que ha hecho un impulso extraordinario a la creación del comité, y sirvan estas palabras para agradeceros de corazón y muy sinceramente vuestro tiempo y vuestra entrega. Y qué decir de los ponentes que tenemos aquí, ahora 4, espero que luego sean 5 personas de altísima talla internacional en el mundo del derecho y el mundo del arbitraje, y creo que ahora nos presentará también Manuel. Estamos de suerte de poder escuchar sus experiencias y su opinión sobre materia tan interesante como es la industria del deporte y del entretenimiento. Como saben ustedes, las listas de árbitros están de capa caída. Cada vez más las cortes internacionales sacan las listas de árbitros y dejan de existir. Nosotros somos de la opinión contraria. Pensamos que las partes son soberanas, las partes son las que tienen que decir quiénes son los árbitros, pero en caso de que las partes no decidan, creemos que una lista de expertos sí es una garantía, y sirve además para que las partes sepan que detrás de una institución arbitral, como en este caso es la Corte de la Asociación Europea de Arbitraje, hay en el sector de la industria del entretenimiento y del deporte hay pues una lista de expertos que garantizan que detrás de un arbitraje donde se esté dirimiendo una cuestión relativa a este sector, en caso de las partes no alcancen un acuerdo, hay siempre detrás alguien que conocerá y que lo hará bien. Y eso para todos es importante. Por eso defendemos la existencia de listas de árbitros. Y así más preámbulo, Juan Ramón y Miguel Ángel, os cedo el testigo para que presentéis el comité y después ya Manuel modere la jornada. Muchas gracias. Bueno, pues yo, en primer lugar, Javier,
darte las gracias a ti, en tu persona y al resto de los componentes del equipo de la Asociación Europea de Arbitraje, que sois, yo creo que en este momento, pues al final venís a ser el armador de este buque que inicia hoy la andadura. Un armador que da mucha confianza, porque todas las iniciativas han llegado a buen puerto. Yo tengo el honor y la fortuna de que me han nombrado capitán de ese barco, pero soy un capitán satisfecho de la situación porque la tripulación es tan extraordinaria que creo que voy a dormir todos los días tranquilamente y que los que estarán en el puente de mandos dirigiendo las maniobras con toda la tranquilidad para el resto de los que naveguemos en esta aventura van a ser las personas que van a hablar a continuación, que van a intervenir. Miguel Ángel, bueno, ya estáis de hecho trabajando en ellos todos ellos y la asistencia de todos los que están en esta comisión es muy importante. Quiero dar ese santo también de agradecimiento al equipo, el que va a navegar, los tripulantes, porque como dice Javier, bueno, yo creo, Javier, que tú y yo hemos hablado ya muchas veces del arbitraje y llevamos ya muchos años y vamos viendo los vaivenes que van enderezando este camino. Y bueno, pues yo también coincido contigo y creo que hemos hablado de este tema en concreto. Todo en el arbitraje hay mucho de moda, de momentos, de situaciones, de opiniones. Y yo hay algunas cosas que me gustaría destacar en este caso, precisamente de cara al impulso del deporte, del entretenimiento, a la solución en ese sector de la industria que gira alrededor del mismo, del arbitraje, en que en esos momentos pues las situaciones que se van volcando son la rapidez, estamos hablando de la brevedad, es un tema que está obsesionando a las cámaras porque ha habido en el arbitraje internacional sobre todo demoras extensas y demasiado complejas para lo que se espera del árbitro. Y luego también yo tengo siempre la frase en la cabeza que todos tenemos, que un arbitraje es tan bueno como lo sea el árbitro, es algo constante. Y en ese sentido, como Javier indicaba, pues la existencia de una lista de árbitros, siempre las partes pueden, por supuesto, proponerlos de mutuo acuerdo, pero es una referencia importante, y más en la andadura que estamos llevando ahora a cabo, en la que precisamente nos dirigimos a un sector muy especializado. Entonces, evidentemente, estar dentro de él con, no sé, Maite Nadal, Juan de Dios, de Nuno Burguer, que bueno, pues es una seguridad ya de que ese arbitraje va a ser un buen arbitraje. Yo también en esas novedades del arbitraje, yo creo que es un hincapié importante en lo que a mí me hace mucha ilusión, que es que esta iniciativa de la Asociación Europea va muy unida a un camino muy largo, que yo creo que es un ejemplo de constancia. Yo me inicié en el mundo arbitral con alguien que está ahora mismo en la pantalla y que me da vergüenza hablar de cualquier cosa delante de él, porque para mí es mi maestro, sin ninguna duda, y mi referencia, que es Bernardo Cremades. Y lo hice en el año 83 en México. Yo era un becario, se llamaría ahora, entonces no de becarios, porque yo llevaba un proyecto uniforme para Iberoamérica, de un proyecto de una ley de arbitraje para un proyecto uniforme para Iberoamérica, y todo aquello dio fruto a través, en su día, de UIVA, de la Unión Iberoamericana de Colegio de Operaciones y Abogados, ha dado fruto a que finalmente estos últimos 5 años se haya desarrollado FIAR, que es el Centro Iberoamericano de Arbitraje, que tiene esa finalidad de unir esa cultura, ese conocimiento, ese derecho común, lo que todos somos, es decir, eso que en algunos sitios llaman latinos, en otros hispanos, en otros iberoamericanos, pero que tiene una existencia común para todos. En ese sentido, está en mi cartera, mira a ver si está yo creo, aquí, o es que no, igual está en este, no sé. Me parece que te está entrando la voz, no sé si estás... Sí, voy a solucionarlo ahora mismo. Entonces, en ese sentido, yo quiero recordar una noticia que fue sorprendente, que es que en la CCI, sin duda la Cámara de Arbitraje por Antonomasia, había un porcentaje de solicitudes de procedimientos arbitrales que procedían de sociedades del entorno iberoamericano que llegaron a superar al entorno anglosajón. Entonces yo creo que esta creación de la Asociación Europea de Arbitraje, este comité de expertos en el arbitraje del deporte y del entretenimiento, nacen en todos esos terrenos y por eso va a ser un recorrido seguro. Va a ser un recorrido seguro porque además el deporte une otra característica más, que es esa especie de dimensión
sobrenatural que tiene, que no se sabe dónde reside, que al final de unas asociaciones privadas y una iniciativa privada se crea una serie de instituciones internacionales que crean sus propias normas, que crean su propia regulación. Y dentro de ello, yo creo que la iniciativa de hoy viene a cubrir un hueco que no está previsto, porque todos tenemos la referencia inmediatamente en el momento que se abre el arbitraje, en la cabeza de todos sujetas. Es una referencia sin duda además importantísima, porque ha acreditado que la forma de resolver los conflictos en el deporte, la solución viene a través del TAS con los contratipos que ha sufrido en su momento, la unión o la unión al Comité Olímpico Internacional, la aplicación que ha hecho en algunos casos de la voluntariedad de sus cláusulas los tribunales federales helvéticos. Todo ello son pequeños acontecimientos, pero la realidad es que ha podido hacer que continúe la gestión del deporte en la materia disciplinaria y en la organización, en el mismo sistema de organización. Pero queda una enorme extensión de esta nueva ciudad que se ha edificado en el mundo, que es el deporte. El deporte, sin duda, además, siempre con el arrastre del fútbol, pero cada vez más extensos a otras actividades. Y en esa nueva extensión, digamos, en esa gran ciudad, es importantísimo la industria. Por eso a mí me satisface ese enfoque que se ha dado. Hablaba en su día con Manuel Martínez de León de si era el concepto era correcto. Es cierto, ha acertado, porque efectivamente todo este mundo del deporte, del entretenimiento, y ahora supongo por los que supondrá en toda esa materia, necesita una estructura que resuelva los conflictos. Y esa estructura es evidente que es una estructura económica, es decir, el impulso que ha dado lugar a que el deporte tenga esas cifras, quiero recordar que es en torno a un 4% del IPB, es unas cantidades muy importantes de gastos, y además están funcionando empresas alrededor de ellas. Esas empresas tienen que tener seguridad de que sus inversiones, que sus soluciones, que sus patrocinios, sus fomentos del deporte, la creación de los acontecimientos, las propias estructuras, todo ello necesita tener respuestas rápidas y además en un mundo muy peculiar, que es este del deporte o del entretenimiento. Por todo ello, yo en esa labor que tengo tan grata de contemplar cómo estos magníficos marinos llevan adelante el buque, pues lo quiero hacer, repetir el agradecimiento a esa confianza que habéis depositado en mí, garantizaros mi absoluta disposición, entrega y apoyo, agradeceros estar rodeado de la gente que estáis ahora mismo en la pantalla y en concreto en este momento hacerlo a Miguel Ángel, que hemos coincidido ya en muchos temas, en muchas organizaciones de arbitraje, en instituciones que estamos juntos y es otra garantía de seguridad. Creo que podemos dejar las velas en sus manos y la van a enderezar en cualquier momento para que podáis continuar esta jornada y poder disfrutar de la asistencia y de la ayuda de todos los que intervengáis a lo largo de la misma. Así que, sin más, ese agradecimiento y esa tranquilidad de que vamos a navegar a puertos estupendos. No sé si asistiremos a las cenas que Nazaret y Juan de Dios nos ofrecían, pero los puertos nos van a recibir, siempre nos van a acoger y va a seguir adelante este proyecto por unos caminos fenomenales que yo, además, y empezó hablando de ello, tengo la tranquilidad y la satisfacción de que va a ser de algún modo cuna, o si no es cuna, será compañero de una iniciativa que está llevando a fiar precisamente para el desarrollo del deporte. Es evidente que en Iberoamérica el deporte es mucho más que una obsesión o que una vida, es un frenesí como se vive en común todos los países americanos, y ahí también CIAR ha adelantado esa necesidad del arbitraje deportivo, se está creando una comisión y yo creo que los que estemos en una y en otra podremos fomentar que no solo esto se desarrolle en España, donde estamos presentando esto, sino en toda Iberoamérica. Y yo quiero acabar recordando algo que me gusta mucho recordar y que una vez más, Javier, navego en solitario, que es el tema de la competencia. Existe una cierta frenesí a la competencia entre las instituciones, esta hace, la otra deja hacer. Yo no creo en eso, yo creo todo lo contrario. Yo creo que las calles que visitamos cuando viajamos son las que tienen los mejores comercios de diversas marcas, esas son las que al final nos llevan a Vía Véneto o a la calle Serrano. Es
un poco el objetivo es que haya muchas cámaras, que haya buenas cámaras y que no competimos, sumamos, apoyamos y hacemos que sea ruido arbitraje. Así que gracias y buena suerte. Muchas gracias, Juan Ramón. Miguel Ángel, te toca a ti presentar un poco el comité. Vamos a ir a justitos de tiempo, que luego si que tenemos aquí, no solamente tenemos a Manuel para moderar, sino tenemos a Bernardo Cremades y a una serie de gente que seguro que luego quiere contar algo en directo. Así que adelante. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Juan Ramón. En primer lugar, también dar mi agradecimiento a todos los participantes en este seminario por su presencia virtual. Asimismo, a todos los ponentes que van a intervenir a continuación y, por supuesto, a la Asociación Europea de Arbitraje. Me voy a referir brevemente a dos de los pilares fundamentales de este sistema arbitral. El primero es el reglamento. El reglamento por que se van a regir estos arbitrajes es el de la Asociación Europea de Arbitraje. Es un reglamento moderno, ágil, flexible, que recoge todas las necesidades de los usuarios de arbitraje, fruto de una recopilación de distintas experiencias. Por ejemplo, tenemos regulados aspectos tales como la posible participación de terceros en el arbitraje, la posibilidad de un árbitro de emergencia, la posibilidad también del nombramiento de secretario de tribunal arbitral para cada caso concreto. En fin, está a la vanguardia de los distintos sistemas arbitrales a nivel nacional e internacional y de conformidad también con las leyes modelos de UNCITRAL. Por otro lado, dentro de este arbitraje se da juega un papel fundamental las partes a la hora de diseñarlo. El reglamento da el modelo, el marco, pero no es encorsetado. Esto permite mucha flexibilidad con la intervención de las partes y, lógicamente, se faculta también al árbitro la dirección del procedimiento arbitral en la manera que estime más apropiada. Dentro del procedimiento distinguimos dos tipos, ordinario y abreviado. La diferencia fundamental radica en la cuestión del importe y también de la complejidad. Hasta 100.000 euros será por el procedimiento abreviado, pero no necesariamente, porque puede tratarse de un procedimiento a lo mejor complejo de una cuantía de 100.000 o inferior, y en su caso se tramitará por el ordinario. Y viceversa, que sea una cuantía mayor, pero no obstante, salvo que haya oposición expresa de las partes, se pueda tramitar por el procedimiento ordinario. Es decir, se busca un arbitraje a la carta, según las necesidades de la controversia del caso concreto. Otra la diferencia fundamental entre esos procedimientos ordinario y abreviado radica en los plazos de tramitación, que obviamente en los abreviados pues son más breves. Pero el tronco es común en ambos. Es fundamental, una vez que se hayan presentado la solicitud de arbitraje y la respuesta, con en su caso anuncio de reconvención, respuesta a la reconvención, al anuncio de reconvención, es fundamental el acta de emisión. Ahí es donde se va a realizar el encargo. ¿Qué es lo que se encomienda que administre la Corte y qué es lo que se encarga a los árbitros que resuelvan? Indicando las posiciones de las partes, cuál es la controversia, cuáles son los calendarios, etcétera, etcétera. Y dentro de ese calendario, pues el procedimiento es común, con fase de alegaciones previas, demanda, contestación, fase de proposición, práctica de prueba, audiencia para práctica de prueba, conclusiones, etcétera, etcétera. También dentro del procedimiento se permite la solicitud de medidas cautelares. Y otra de las características del reglamento de ADE es que una vez que llegamos a la fase del laudo y cuando ya el tribunal tiene su borrador, este borrador de laudo se somete a un examen previo por la propia asociación. Esto es un aspecto también importante, ese escrutinio. Obviamente, en temas formales, temas de costas, no en cuanto al fondo, salvo que haya habido algún despiste por parte del tribunal, alguna incongruencia que sea gruesa, que llame la atención, pero dado el listado de árbitros con el que contamos, eso pues, prácticamente es, ya adelanto, que casi imposible. El procedimiento se rige por los principios de igualdad, audiencia y contradicción, garantizando en todo su momento, y algo que también tiene suma importancia para el ámbito del deporte, que es el de la confidencialidad. Otro aspecto que me gustaría tratar es, porque es el otro pilar fundamental, es el listado de árbitros. Como han señalado Javier y Juan Ramón,
Aquí va a predominar el nombramiento en la libertad de las partes. No obstante, se ha optado por un sistema de listas porque entendemos que ello permite una mayor transparencia, sirve también de orientación a las partes para que sepan quiénes están ahí y en algunos casos pues les sirva también de orientación a efectos de la designación de los árbitros. Hemos procurado que en ese listado estén todos los que tienen que estar. El procedimiento de selección de los árbitros pues se remonta hace casi 3 años, nos hemos reunido, nos hemos entrevistado, hemos comido, etcétera, etcétera, y hemos tratado de que estén todos los que tenían que estar. Dirán, bueno, pues en el listado falta, pues normalmente el que falte es porque tenía algún tipo de conflicto de interés presente o futuro, ya ha declinado la invitación. Ahora bien, no obstante, si alguna persona pues ve que falta alguien o él mismo, esa misma persona se considera que él reúne todos los requisitos y no está, en primer lugar les pedimos disculpa y acto seguido que se ponga inmediatamente en contacto con nosotros, con el comité, a efectos de iniciar su procedimiento de incorporación. ¿Por qué? Pues porque son listas, pero no son cerradas. Son abiertas, en constante evolución. Ahí verán ustedes que en el listado contamos con personas de mayor experiencia, más jóvenes, género, hombres, mujeres, hemos procurado tener todo tipo de representación de los distintos deportes individuales, colectivos, de masas, acuáticos, de temas de automovilismo, de tema, en fin, del ámbito del denominado mundo deportivo paraolímpico, en fin. Tenemos todo aquello que nos va a permitir ofrecer lo mejor en unas mejores condiciones posibles como alternativa a otras opciones que no tienen por qué ser excluyentes, como por ejemplo pues, sistemas de mediación que se pueden complementar fácilmente y desde luego como una alternativa evidente y manifiesta con la vía judicial, que si por desgracia, hasta este momento en España estaba atascada, por razones que todos conocemos, en este momento está colapsada y no tiene visos de solución en un futuro ni inmediato ni a medio. Y me aventuraría a decir, dadas los precedentes con que contamos aquí en España, que todos son proyectos quiméricos y que al final pues dudo mucho que incluso en el futuro podamos tener solucionado el problema de la justicia. Por tanto, solo me resta decir, reiterar el agradecimiento y que estamos a su entera disposición para tratar de ofrecer el mejor servicio posible para dar solución a las controversias que surjan en este ámbito que ahora se hablará por los ponentes de la denominada industria del deporte. Muchísimas gracias a todos. Muy amables. Muchas gracias, Miguel Ángel. Antes de dártela a Manuel, te quiero echar un par de piropos, Manuel, para darte la palabra. Es decir a todos los que están presentes que Manuel Martínez León ha sido, bueno, imprescindible para que estemos todos aquí hoy. Ha sido realmente el que ha impulsado el motor de este comité. No solamente desde hace 3 años con Miguel Ángel y con Juan Ramón estuvisteis, bueno, convenciéndome de esto, sino que después, durante estos últimos meses, has estado ahí en los medios, bueno, haciendo todo lo posible para que efectivamente se hable de este arbitraje en este sector. Así que, Manuel, de verdad, gracias de corazón, y ahora ya te toca a ti que moderes una mesa tan extraordinaria como la que te toca moderar. Gracias. Muchísimas gracias, Javier, y buenas tardes a todos los que están conectados pues de este lado y del otro lado del Atlántico. El agradecimiento es mío por la confianza que habéis depositado en mí desde el principio y me habéis dejado hacer. La verdad que me siento muy arropado y muy motivado dentro de la asociación y con este proyecto que iniciamos juntos. Así que gracias a ti personalmente, Javier, y gracias a la asociación por la confianza depositada en mí. Y a mí, sin más dilación, me corresponde moderar la mesa de debate que gira bajo el título El arbitraje, la industria del deporte y el entretenimiento, presente y futuro, que es donde nos queremos circunscribir nuestra actividad como sistema de resolución de conflictos dentro del arbitraje.
hace pocas semanas, a mediados de junio, se presentó el estudio de evaluación del impacto de la pandemia del COVID-19 elaborado por la Asociación del Deporte Español, la Fundación España Activa y el Consejo Superior de Deportes, que valoraba el ecosistema del deporte en España, excluyendo el fútbol, en un impacto económico de 12.000 millones de euros. Por otro lado, el Consejo Superior de Deportes, en su anuario de estadísticas deportivas del 2020, recoge la asistencia en 2019 de 37.000 empresas en España vinculadas al deporte, con lo cual es de todo punto indudable la potencia económica que rodea al deporte y que muchas veces lo hace posible. Hay deportes minoritarios que, si no es por la fantástica labor que hacen los patrocinadores, sería imposible su práctica. Este ecosistema económico llamado la industria del deporte es un ecosistema muy heterogéneo y abarca desde la equipación deportiva, la televisión, salud, turismo deportivo, apuestas y organización y gestión de eventos deportivos, publicidad, patrocinios, y no nos podemos olvidar de un ámbito muy importante, y yo como mercantilista quería reseñar lo que es el arbitraje societario. Todo deporte que quiera ejercerse de forma profesional en una liga profesional tiene que ejercerse a través de la sociedad anónima deportiva, y esta sociedad anónima, que es una sociedad general con ciertas particularidades, también es aplicable el arbitraje como sistema de solución de conflictos, según establece nuestra ley de arbitraje. Como he dicho, los sectores son muy variopintos y heterogéneos y no nos podemos dedicar a todo. Así que nos vamos a dedicar probablemente esta tarde al más importante por número de operaciones y por volumen económico. Estoy refiriendo al ámbito del patrocinio deportivo. Y como el lema de los Little Open es dando la voz a las empresas, pues el primer ponente de esta tarde es el presidente de la Asociación de Arbitraje de España y miembro del Comité Permanente de Industria del Deporte de dicha asociación y vicepresidente ejecutivo de marca y marketing del Banco Santander, Enrique Arribas. Enrique, desde su doble atalaya, tanto desde la asociación como desde el Banco Santander, pues tiene una perspectiva importante de lo que es el patrocinio en el deporte, y yo, sin más, dándole la bienvenida a esta mesa redonda y agradeciéndole su participación, le cedo la palabra. La palabra es tuya, Enrique. Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes. Un segundo, porque tengo aquí puesto. Ahora bien. Ahora sí me oís, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? ¿Me oís? Sí, sí. Sí, perfecto. Es que estoy jugando con... Oye, nada, muchísimas gracias por dejarme participar en esta sesión tan interesante. La verdad es que me temo que voy a aprender mucho más de lo que puedo aportar, pero estoy encantadísimo. Manuel, solamente corregir una cosa que has dicho. No soy presidente de la Asociación Española de Arbitraje, sino de la Asociación de Marketing de España. Perdón. No. Digo, oye, a lo mejor, quién sabe, nunca se sabe cómo acaban las cosas, pero no, lo que me ocupa es el marketing tanto en la asociación como en el Banco Santander. Mira, en la asociación buscamos impulsar un marketing del siglo XXI. Esto es un marketing rentable, por supuesto, pero también sostenible y ético, porque parece que esta es que es la senda correcta, ¿no? Y por donde la sociedad pues viene evolucionando, no solo en España, sino a nivel mundial. Hay una tendencia imparable de demanda de ética y sostenibilidad por parte de las compañías.
y sin duda en la asociación buscamos promover este marketing que es, por supuesto, rentable para la empresa, pero también es sostenible, ¿no? Si en el siglo XX, el siglo pasado, en algunos casos el marketing pudo ser una capa cosmética que se le podía poner a los productos y a las marcas para seducir al consumidor, hoy me temo mucho que ese marketing no consigue su objetivo, y hoy el marketing tiene que estar basado en la autenticidad y estar sobre bases de credibilidad, ¿no? Así que este es el marketing que impulsamos en la asociación. Como parte del marketing, sin duda el marketing deportivo pues es prácticamente una industria en sí mismo, y así viene creciendo imparablemente durante los últimos años, por supuesto en España, pero sobre todo a nivel internacional, y yo creo que liderado por Estados Unidos, que es un mercado muy maduro en este ámbito y donde la industria, de donde bebemos las mejores prácticas y donde hemos ido aprendiendo modelos para esta industria. Yo, Manuel, me he permitido preparar 5 diapos que voy a compartir con vosotros. Vamos a ver si no hago mucho el torpe aquí. He preparado 5 diapos un poco. Me pediste que compartiera un poco el ecosistema del marketing de la industria del deporte y del marketing deportivo, me dijiste, ¿no? Para dar un poco una pincelada de... En mi otro gorro del Banco Santander, el marketing deportivo es un pilar fundamental, le prestamos muchísima atención al deporte. Fíjate que Santander es en España la marca más asociada al deporte. Esto lo mide la Asociación de Marketing de España precisamente a través de Carlos Canto, que es un consejero de la asociación que hace un estudio anual de marcas más vinculadas al deporte, y Santander es la marca actualmente más vinculada al deporte. Y esto no es un fin en sí mismo, esto es un medio para lograr una mayor conexión con la sociedad en general y con nuestros clientes en particular. Por eso, el uso del deporte como herramienta de comunicación. Fíjate, avanzando en la... no puedo avanzar la presentación, perdona. A ver si lo hacemos así. No sé por qué no puedo avanzar en la presentación, perdonad, voy a intentarlo otra vez. Vamos a ver. Ahora, sobre estos datos que venía dando Manuel, del anuario de estadísticas deportivas y también del estudio del CSD, pues deciros que el ecosistema del deporte también ha crecido muchísimo, muchísimo en nuestro país, pero también a nivel internacional, ¿no? Hoy contamos más o menos con 3,9 millones de licencias federativas, pero claro, no solamente las licencias federativas, el 46% de la población practica deporte de manera semanal, viene a nivel individual o bien en equipos. Hay 67.000 clubes organizados y constituidos en nuestro país, que se organizan en 66 federaciones que participan en un número ilimitado de, incapaces de contar, de competiciones a nivel nacional, con aproximadamente unas 650.000 instalaciones deportivas entre públicas y privadas, gimnasios fundamentalmente. El sector fitness mueve muchísimo dinero en España, con unas instituciones oficiales, organismos como el Comité Olímpico Español, el Consejo Superior de Deportes, el Comité Paralímpico Español, que velan por una promoción del deporte y porque España juegue en la primera liga mundial, por supuesto. Con un tejido empresarial, como bien decías, Manuel, contamos con 6.250 comercios y fabricantes. De estos fabricantes hay muy pocos en España, pero bueno, en total unos 6.250. Hay 11.000 alumnos hoy formándose en las distintas escuelas que tienen que ver con los ámbitos deportivos. 11.000 futuros entrenadores, futuros monitores, futuros asesores. Contamos con 60 medios de comunicación especializados en España que forman parte del ecosistema, una parte muy relevante y que además hace muchísimo sentido, sobre todo en el ámbito del marketing deportivo, como vamos a ver ahora. Y por último se añaden un fenómeno relativamente reciente en nuestro país, que son las apuestas deportivas. Hasta hace escasos 10 años contábamos con la quiniela y poco más en España. Hoy hay 2.522 licencias para empresas de apuestas deportivas en nuestro país. Esto es más o menos cómo se conforma el ecosistema del deporte en España, del deporte,
que, como bien decía Manuel, mueve cerca de 13.500 millones de euros al año, en distintas formas, a los que se añadirían 41.000 millones que añaden las apuestas deportivas, tanto online como offline. Quiero decir que la cosa ya se empieza a poner seria. Estamos hablando de, entre el deporte y las apuestas deportivas, pues cerca del 0,5% del PIB español. Esto da empleo a unas 262.000 personas en nuestro país, con 36.000 y pico empresas vinculadas al deporte, de las que, como podéis ver aquí, el 80% están vinculadas a actividades deportivas y tenemos un tejido ahí de comercio al por menor bastante relevante, del 17%, ¿no? Bueno, esto es un poco el deporte en España hoy, en cifras y en agentes, ¿no? Claro, el marketing deportivo es, dentro de la industria del deporte, o en paralelo a la industria del deporte, un ecosistema completamente aparte que sí que toma piezas del deporte, pero que se centra sobre todo en un binomio que es el que constituyen el deporte y los aficionados. Eso es muy importante porque el marketing deportivo, así como el mecenazgo, sí que tiene foco en la actividad deportiva en sí mismo, ¿no? El mecenazgo es una actividad en la que es verdad que hay un mecenas detrás, un patrocinador que no pide nada a cambio, lo hace por el bien de la actividad deportiva. En el mundo del patrocinio y del marketing deportivo esto no es así, es una relación comercial pura y dura, establecida en un contrato, por supuesto, pero que tiene que tener una contraprestación económica y unas contraprestaciones o unos beneficios para la marca que se anuncia, ¿no? O sea, hacemos esta clara diferenciación porque el ecosistema que vamos a ver funciona para el patrocinio deportivo, que es en el que estamos en todos los de la Asociación de Marketing de España, porque el mecenazgo no lo consideramos una herramienta de marketing. El mecenazgo es una herramienta de relaciones públicas muy potente, pero es el patrocinio el que tiene este fin comercial y el que ayuda a conectar un ecosistema que vamos a ver ahora, conecta marcas patrocinadoras con la audiencia del deporte. Es decir, el deporte se convierte en un... A este conjunto de deportistas, clubes, federaciones, ligas, competiciones y últimamente también recintos, que en la jerga profesional se llama venues, nosotros lo llamamos propiedades, las properties, ¿no? Son propiedades porque son activos, porque dejan de ser deporte en sí mismo, son parte del ecosistema de la industria del deporte, que, como digo, pues forma este binomio con los seguidores. Si no hay seguidores, no hay interés para la marca en cuanto a patrocinio, en cuanto a marketing deportivo. Puede haberlo en cuanto a mecenazgo, por supuesto, pero no en cuanto a marketing deportivo o patrocinio. Tiene que haber seguidores. Cuantos más, mejor. Cuantos menos seguidores, es un deporte más de nicho y, como bien ha dicho Manuel, bueno, los deportes con menos seguidores consiguen menos fuentes de financiación. Bueno, es una ley de oferta y demanda, y a los deportes minoritarios les cuesta más acceder en general a recursos económicos en general. Hemos visto, por ejemplo, una evolución enorme del deporte femenino en nuestro país y a nivel mundial también, porque es una tendencia mundial, y a medida que el deporte femenino va logrando seguidores, va consiguiendo acceso a mayores recursos, ¿no? Aquí el deporte, en el otro extremo, tenemos el deporte masculino, el fútbol masculino, que es el rey en nuestro país y en muchos otros, que por tener una masa crítica tan enorme accede a muchísimos recursos, tanto de patrocinadores como de venta de entradas, merchandising, licensing, en fin, todas las fuentes. Aquí es cuando las marcas nos interesamos por estos elementos. El interés no está en el deporte, el interés está en los seguidores, porque esos seguidores a los que yo quiero caer bien como marca y venderles mi producto. Es ahí donde yo quiero establecer el diálogo y para lo que utilizo el patrocinio como excusa, el deporte como excusa. Y aquí también se añaden los medios de comunicación. No solamente los medios de comunicación especializados en deporte, sino también los medios generalistas. Estos 4 elementos, seguidores, medios, marcas y propiedades, son el núcleo duro del ecosistema del marketing deportivo o del patrocinio. Por supuesto, la cosa se empieza a complicar, ¿no? Porque ahora las marcas pueden acceder a los mismos seguidores no solamente a través de la propiedad. Quiero decir, yo puedo acceder a los seguidores de la liga no solamente patrocinando la liga, sino poniendo un anuncio en las retransmisiones de la liga. Es la misma manera de acceder a los seguidores. De una manera, vía propiedades, conseguimos una mayor credibilidad y una mayor legitimidad en el deporte y conseguimos esta asociación al deporte que buscamos.
seguramente una mayor empatía y conexión con los seguidores, pero los bocados de audiencia grandes y poder conectar y venderle mi producto a los seguidores lo voy a conseguir igual a través de los medios. Aquí se establece un coste de oportunidad y las marcas, cuando vamos a hacer nuestra estrategia de marketing, elegimos, en función de coste de oportunidad, qué es más rentable, más eficaz y más eficiente, ir vía medios o ir vía patrocinio. Por supuesto, el ecosistema se empieza a complicar, las propiedades empiezan a buscar representantes que manejen todo este diálogo. Los medios, bueno, pues son los brokers los que empiezan a comprar grandes derechos deportivos. En cada uno de estos vectores yo veo un rol para el arbitraje, porque son relaciones comerciales y conflictos a resolver. Y de hecho, comentaba yo con Manuel el otro día, nuestro contrato con la Champions League y con la Copa Libertadores de América contempla un arbitraje en caso de conflicto, ¿no? Todos estos elementos se empiezan a complicar y van surgiendo intermediarios que lo que buscan es aprovechar grandes volúmenes a cambio de una comisión, ¿no? Por supuesto, las asesorías jurídicas, los servicios jurídicos se empiezan a especializar. Cada vez hay más servicios jurídicos especializados en el ámbito deportivo. Aparece también una figura relevante, que es la de la hostelería. La hostelería se convierte en un canal de distribución muy necesario porque también necesita a sus seguidores para que vengan a los bares a tomar cervezas, ¿no? Y los medios y las propiedades. Los recintos, los estadios, los recintos, las instalaciones deportivas se convierten también en una posibilidad de acercamiento al deporte en sí misma, ¿no? Y ahora vemos, por ejemplo, pues el Withing Center, ¿no? O el Movistar Arena, el O2 Arena, por ejemplo, ¿no? En Reino Unido. Poner nombre a los estadios se convierte también en un activo y una forma de estar cerca del deporte. Este ecosistema tan complejo, por supuesto, aparecen los consultores que son capaces de poner orden y asesorar a todas las partes, a marcas, a medios, a propiedades, a los recintos, asesoran a todos y proporcionan un servicio prácticamente 360, incluidos servicios jurídicos, seguramente incluidos también la posibilidad de contactar o resolver conflictos mediante el arbitraje, pero sobre todo asesoran en términos de eficiencia y de rentabilidad. Y para colmo de todo esto se añaden en los últimos 15 años las redes sociales también como canal de distribución del deporte. En Brasil, por ejemplo, la Champions League ya no la retransmite Globo, que era el principal vehículo de transmisión de los partidos de fútbol en Brasil. Le vendieron los derechos a Facebook. Hoy los partidos de la Champions League se retransmiten en Facebook. Evidentemente, el volumen de audiencias que consigue Facebook frente a Globo pues, no tiene parangón, pero el nivel de relación que consiguen con los seguidores es muy diferente, ¿no? Bueno, el ecosistema del marketing deportivo mueve en el mundo unos 44.000 millones de euros. El impacto que estimamos como consecuencia del COVID es alrededor del 25%. En España supone unos 827 millones de euros, no el impacto, sino el volumen que mueve el marketing deportivo. Aquí no están incluidos los derechos de televisión, sino que hay un 80% de estos 827 millones que van derechos inyectados al deporte, a la liga, al deportista no sé qué, al Comité Olímpico, al Paralímpico y tal, y un 20% más o menos que las marcas nos gastamos en planes, en promociones, en campañas. Quería llamaros la atención también sobre un nuevo fenómeno que ha surgido. Enrique, sí, ya creo que ya has consumido tu tiempo. Mi tiempo. Y voy a ser muy estricto y además es que tenemos ponentes con cierta prisa y te dejo para el coloquio. Pues, perfectamente. Vamos a alterar un poquito el orden de intervención en la jornada y ahora va a intervenir Juan de Dios Crespo. Presentar a Juan de Dios dentro del derecho deportivo es totalmente superfluo porque es probablemente de los profesionales que más trascendencia y más actividad están desarrollando en este sector. Pero para aquellas personas que se acercan ahora al ámbito deportivo, en la industria del deporte, el derecho deportivo, sí que es importante reseñar algunas notas de su currículum. Él es abogado especialista en derecho deportivo, socio director en el despacho Ruiz, Huerta y Crespo.
Su actividad no solamente la desarrolla como abogado, sino como árbitro, actuando como árbitro y letrado de parte en distintas instituciones arbitrales, como la Cámara de Comercio de Valencia, la European Court of Arbitration, de la Federación Europea de Balonmano, la Corte de Sport Resolution del Reino Unido, el Tribunal Arbitral de ALADE, de la Asociación Latinoamericana de Derecho Deportivo, también interviene y lleva asuntos en la CCI, en la Corte Internacional de la Cámara de Comercio Internacional de Arbitraje. Ha llevado como letrado ha participado como letrado, como árbitro en más de 450 casos en el Tribunal Arbitral del Deporte de Lausana, el famoso TAS. Esto pues es unos ratios muy difíciles de alcanzar y da una medida de la calidad y la categoría profesional de Juan de Dios. Es profesor en varios seminarios y másters universitarios en España, en Estados Unidos, Italia, Suiza, Francia, y es presidente de la Asociación de Derecho Deportivo del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Como habéis podido comprobar, una persona con este currículum dentro del ámbito del derecho deportivo sobra su presentación, porque es del todo conocido, y nos enorgullecemos de tenerle como árbitro permanente en nuestro Comité Arbitral del Deporte. Él va a introducir temas más concretos de lo que es el procedimiento arbitral y, fundamentalmente, un tema que a él le preocupa y que a mí personalmente también, y a todos los que están a nuestro alrededor, que es la independencia e imparcialidad del árbitro y de la institución arbitral y la especialización del árbitro. Juan de Dios, la especialización del árbitro es un valor añadido si se van a resolver cuestiones o conflictos en el ámbito de la industria del deporte. Adelante y muchísimas gracias por tu asistencia. Buenas tardes, Manuel. Buenos días a los amigos iberoamericanos. No he actuado en más de 450 como árbitro y parte, sino como parte nada más. Árbitro no puedo ser. Como sabes, ya lo prohibió el TAS y no puede ser uno juez y parte. La verdad es que me hace mucha ilusión estar en esta Asociación Europea de Arbitraje y en la comisión. Espero que tengamos casos, que es lo más importante. Yo ya he puesto en un contrato la sumisión a esta Asociación Europea de Arbitraje, por tanto ya estamos en uno. Esperemos que haya pleito algún día, aunque no puede ser abogado, sino que espero ser árbitro, aunque soy yo el que he hecho el contrato, pero no lo saben porque no lo he puesto. Ya veremos. Bueno, esto viene justamente a intentar ver lo de la independencia. Es decir, ya veis que si uno hace contrato, somete, es árbitro también. Bueno, pero antes de entrar en esto, voy a contestar a tu pregunta. ¿Hay que ser especialista, sí o no? Bueno, sabemos todo lo que ha pasado con el TAS. El TAS inicialmente eran personas no muy especialistas, después sí que eran especialistas, y a mí me gusta mucho que el arbitraje sea de especialistas. Por eso adoro esta idea que habéis hecho de la comisión, que sea pues uno que sea de construcción, otro que sea de un deporte X, otro deporte Y. Me parece que el que sabe de esto sabe mucho más y puede juzgar mejor. Yo recuerdo un caso no voy a nombrar al árbitro, pero el TAS recientemente, a partir del caso Peinstein, que todos conocemos, ha intentado, forzado un poquito por Peinstein y por la decisión que la ganó, diversificar. Y en vez de ser especialistas en derecho deportivo, son especialistas en arbitraje. Que no está mal, pero ¿por qué un especialista en arbitraje internacional, no sé, de petróleos, por ejemplo, debe juzgar un asunto de disciplinario o de dopaje? No tiene ni la menor idea. Y lo digo así con toda sinceridad porque me ha ocurrido a veces que, y en un caso concreto, lo voy a decir sin decir el nombre, un árbitro, una señora, me dijo, árbitro único, me dijo en un caso que dice, oiga, llega usted a un acuerdo porque esto yo no sé mucho
y prefiero ir a Macao a un tema de petróleo. Bueno, oiga, si usted gana más allí, vaya usted ahí, pero no me venga usted a solo estar como un nombre más en el TAS. Y el TAS ha cometido un error craso, aunque casi obligado por esos gritos de los atletas diciendo que no había suficientes árbitros independientes, que es el segundo paso que vamos a hablar, y ha añadido a su lista de arbitral una serie de personas que son muy buenos árbitros en sus propios mercados, como digo, petróleos o cualquier otra cosa, pero no en derecho deportivo. A mí me interesa que la gente que me juzgue un tema de dopaje sepa de dopaje, que un tema disciplinario donde alguien escupe a otro sepa por qué en Singapur pues no se puede escupir, o un asunto de fair play financiero deportivo en UEFA no sea juzgado por alguien que no ha visto jamás lo que es un fair play deportivo y que se dedica, pues yo qué sé, al gas en Argelia. Esto es lo que a mí me asusta antes que la independencia, la falta de especialización de los árbitros, y creo que vuestra idea es esencial, es crucial, es fantástica. No solamente tenéis distintos árbitros para distintos mercados, sino dentro del deporte tenéis distintos árbitros para distintos deportes. Esto me parece una maravilla. Yo soy partidario de que haya árbitros que no son especialistas en derecho deportivo en el TAS, ¿por qué no? Pero que se dediquen a los temas ordinarios, donde hay un tema comercial, por ejemplo, de televisión, o un tema comercial de sponsor, de patrocinio. Eso sí, porque es un tema comercial, ¿por qué no? Tema mercantil, pero en los temas puramente deportivos debe haber especialistas. Ahora hay una cámara de especialistas en el TAS sobre dopaje, una cámara ad hoc de dopaje, y me parece una gran idea. Pero ¿por qué el dopaje sí y el resto no? ¿Por qué me obliga usted a tener una señora o un señor que se dedica a otros mercados a juzgarme a mí, o a mi jugador, o a mi club, o a mi federación o confederación de algo que no tiene ni la menor idea? Ascensos y descensos, por ejemplo. Oiga, si usted está en el mercado de textil, no va a saber usted lo que es ascenso y descenso, por mucho que haya leído el marca y se haya leído también los reglamentos y el código del TAS. Esto a mí me da miedo. Y por tanto, necesito un poquito más de tranquilidad. Ya veremos cómo se cambia. Ahora vino una tranquilidad y Bernardo Cremades lo decía, el español ya es idioma oficial, nos hemos quitado un peso de encima, porque el 15% de los casos del TAS, y yo calculo que un 18 o 20% de los casos de fútbol en español, por tanto es un tema interesante, lo que va también a atraer más árbitros españoles. Y luego, para completar lo que me has indicado que de lo que hablara es la independencia. Yo aquí tengo dos ideas. Una, me parece que las listas cerradas, como decía Javier, son necesarias, puesto que tienes a los especialistas, siempre que sean especialistas, obviamente, retomamos lo del primer paso, el primer punto, porque las listas son listas en las que puedes traer a cualquiera, y no es lo que necesita el arbitraje. El arbitraje en sí, hombre, puede ser un arbitraje ex aequo et bono, puede ser un arbitraje salomónico, donde alguien, un buen padre de familia puede ir a arbitrar, pero no es lo que se busca. El arbitraje es un intento de evitar ir a justicia, pero es justicia de todas maneras. Hace falta gente que sepa de justicia y sepa de lo que está juzgando. Por tanto, lista de árbitros, sí. Y luego, dentro de la independencia, hay un asunto que en lo que más trabajo yo, que es el TAS, me da pavor, que es que los árbitros son árbitros de un despacho de abogados X, Y, y que al mismo tiempo tienen, aunque esté prohibido que sean también abogados, cosa que no estaba prohibido hasta el 2013, pero que tienen la posibilidad de mandar a sus asociados, a abogados que lleven casos en el TAS. Y me dicen todos, no hay problema, puesto que hay una pared que delimita en mi despacho de 1000 abogados o de 500 o de 30, delimita claramente lo que hago yo como árbitro de lo que hacen los demás como abogados que se dedican allí, al mismo tribunal arbitral donde estoy yo. Bueno, pues no me lo creo. No me lo creo por un motivo claro, porque tienen acceso a toda la jurisprudencia que no tenemos acceso a los demás abogados, puesto que la jurisprudencia del TAS no se ha entregado a todo el mundo. Segundo, conocen ¿cómo diríamos? Lo interior de cada árbitro, puesto que hay reuniones de árbitros entre sí, aparte de las reuniones que tienen dentro de cada arbitraje, hay reuniones anuales, 2 por año al menos, donde cada uno se conoce, se reconoce, sabe de qué pie cojea, y a la gente que está en su despacho le puede venir perfectamente bien saber una cosa u otra. Y aunque hay esa pared supuesta, no hay, porque al final del año, cuando se distribuyen los beneficios,
los beneficios no solo son los que tiene uno como árbitro, sino los que tiene sobre todo como parte. He llevado casos que después repercuten. Y eso solamente con este mero hecho, yo creo que los árbitros deberían, los que están en despachos de abogados que llevan también asuntos en el TAS, deberían dar un paso al lado y decir, no se puede hacer. Pero no se hace así y hay 4 o 5 despachos que tienen esa prioridad, a mi entender, y a mí me da miedo. Por tanto, yo creo que la independencia, la imparcialidad, no digo que no la tengan, digo que hay un beneficio seguro anterior y que a mis clientes cuando le nombran, por ejemplo, a fulano de tal, X, no digo nombres, que al mismo tiempo es asesor de él mismo personalmente de esa entidad a la que se ha apelado en el TAS y que llevan sus propios abogados a esa entidad delante del TAS, hombre, da un poquito de pavor, de miedo, como digo. La mujer de César debe ser y debe parecer. Aquí no parece, por supuesto, para nada. Lo puede ser, pero no lo parece. Y el arbitraje creo que tiene un concepto básico, ideal, diría incluso, ideal, que es que haya independencia. Pero no solo independencia per se, sino independencia que se vea, que se pueda apreciar, que no pueda haber ni una sola tacha, ni una sola mancha, ni un solo acercamiento a que haya una posibilidad de entender que no hay independencia. Y eso es lo que yo he hecho en falta de manera enorme en el TAS. Sin embargo, en otros arbitrajes deportivos, no vamos a hablar solo del TAS, sino el BAT, el de baloncesto, por ejemplo, o la ECA, la de balonmano, yo aprecio claramente que hay independencia, que se nota que no existe esa cercanía. ¿Por qué? Quizá porque son deportes, el balonmano y el baloncesto, menores. Bueno, podría ser que el dopaje es mucho dinero, que el fútbol es mucho dinero. Del fútbol recordemos además que la FIFA entrega 1,5 millones de francos suizos cada año al TAS y que es la entidad que más apelaciones tiene en contra. Entonces, también queda un poquito feo esto. Yo no acabo de entender que alguien ponga dinero y al mismo tiempo sea parte en el procedimiento. También FIFA dice que no debe ser parte, que debe ser siempre eliminada de un procedimiento, porque también es la que juzga. Pero muchas veces hay procedimientos donde hay sanciones disciplinarias y la FIFA debe estar ahí para poder también no solo defenderse, sino poder cambiarlo, porque si no demandas o no apelas contra la FIFA, no puede haber un cambio de la sanción disciplinaria porque el TAS no lo va a hacer. Es decir, que es un arbitraje muy sui generis en el TAS, sobre todo porque el Comité Olímpico aporta mucho dinero y los casos que se hacen contra el Comité Olímpico son muchos, los casos que se hacen contra la WADA o la WADA, que es la Asociación Mundial Antidopaje, también son muchos y el Comité Olímpico es, no digo parte, pero sí es el primo hermano o hermano cercano de la WADA. Es decir, que el deporte no es como el resto de los mercados arbitrales y aunque decía Juan Ramón que había que estar todos juntos, evidentemente estar todos juntos, no hay ningún tipo de dicotomía, ya se está planteando por algunas federaciones y algunas personas crear otros tribunales deportivos que no sean solamente el TAS. Ya la FIBA, como digo, en los temas contractuales creo el BAT y el balonmano europeo al menos se ha retirado también del TAS. Entonces, esto es el punto crucial para nosotros, para los que somos los prácticos del derecho. Cuando vamos a un arbitraje necesitamos que haya especialistas, primero, al que si, por ejemplo, le dices, bueno, le han puesto 4 partidos al señor, no va a poder jugar la semifinal y la final de la Champions League. ¿Por qué? Porque ha hecho un tackle y tú le explicas a alguien que ha hecho un tackle y no sabe que es un tackle. Y un tackle es una cosa que uno entra a menos de 10 centímetros de altura, su pierna, a ras del suelo, y si sube de esos 10 centímetros, que obviamente no se puede saber, pero sí con los métodos actuales se puede saber si ha ido por el jugador o no, y tú le explicas a alguien que es un tackle y no lo sabe. O le explicas a alguien un periodo de transferencia y dice, bueno, pero ¿por qué no se ha hecho periodo de transferencia en el mes de septiembre? Bueno, no se ha hecho porque acaba el 31 de agosto. O sea, tiene que explicar eso a un árbitro que va a juzgar. Hombre, es como si vas a operarte y de repente el cirujano dice, vamos a ver, hígado, pues de eso no sé nada. Yo soy de corazón. Bueno, esto da miedo, da miedo. Entonces, especialistas, sí, al 100%, y por supuesto independencia y imparcialidad también, aunque ahí es más complicado de hacer y aunque tengamos la posibilidad de recusar a los árbitros, hay un miedo a recusar. Hay un miedo cierto a recusar. ¿Y por qué va a recusar a este? Después no lo va a aceptar, no se autorrecusa
porque lo ha aceptado. Después, el ICAS, que es el órgano que va a decidir sobre la acusación, va a decir que no hay argumentos, y no solo tendrás a alguien que creías que podía ser no independiente, sino que encima va a ser enemigo, puesto que has querido echarle. Y digo que has querido echarle porque los casos de fútbol son muy golosos desde el punto de vista económico, muy golosos. Si tienes 30 casos al año, pues tienes unos 300.000 o 400.000 francos suizos, que no está mal, es un dinerito que puedes irte de vacaciones, hacer una fiesta como quiere hacer Juan Ramón en esta maravillosa provincia de Guadalajara. Estamos esperando la invitación, por cierto. Entonces, para resumir, sí especialistas, sí dependientes, sí imparciales. Sé que es difícil hacerlo, pero especialistas sí se puede hacer. Las otras dos cosas solo se puede hacer de una forma, para mí, al menos una forma. Evitar que el árbitro sea al mismo tiempo miembro de un despacho. Diréis, esto va contra la libre competencia. No, mire usted, no, va contra cualquier cosa. Va a favor de la imparcialidad, a favor de la independencia y a favor de que finalmente tengamos más seguridad ante el arbitraje. Sabemos que los latinos no somos pro arbitraje, yo lo soy desde mi infancia, pero bueno, digamos que desde siempre he sido pro arbitraje, pero el arbitraje con una seguridad jurídica que nos permita ir alegremente a ese arbitraje. Y yo creo que la Asociación Europea de Arbitraje, con las personas que están ahí, pues yo me imagino que somos especialistas todos. No he leído la lista completa, pero creo que los yo conozco lo son, Natalia, Maite, etcétera. Y, por supuesto, vamos a intentar que esta Asociación Europea de Arbitraje y que la Comisión específica, cuando lleguen casos, nos vean como el arbitraje, la Corte Arbitral Deportiva Europea, española, europea y mundial. Porque, bueno, no sé, ahora mismo no me he leído el código, no me he leído los estatutos, pero imagino que se podrá utilizar no solo el español, sino más idiomas en los procedimientos. Hagamos que esta corte, que es una corte que está preparada para ser mundial, pueda tener no solamente clientes, que es lo que somos, no somos solo partes, somos clientes. Los abogados somos los que vamos a dar pie a que los contratos tengan esa cláusula y que los clientes podamos tener esa posibilidad de poner español, inglés, francés, italiano, los idiomas que podamos y queramos tener en ese procedimiento. Eso no lo sé porque, como digo, no tengo tiempo de leerme el código de la Asociación Europea de Arbitraje, pero bueno, dentro del tiempo que tenía y sobre todo dentro del tiempo que me queda, porque tengo que irme a dar una clase dentro de 10 minutos, pues y no puedo quedarme a las preguntas. Espero que haya habido suficiente claridad en mis propuestas y espero larga vida al César, larga vida a la Asociación Europea de Arbitraje y a la Comisión de Entretenimiento y Deporte. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan de Dios. Y efectivamente, eres una persona esencial en el ámbito deportivo y en la participación en la mesa de hoy. Muy bien, pues volvemos a retomar hasta luego, Juan de Dios. Volvemos a retomar el orden de intervención y ahora va a intervenir Natalia Simeone. Natalia pertenece, ya como he dicho el apellido, pertenece a una importante saga familiar muy vinculada estrechamente con el fútbol. Pero yo que la conozco personalmente, Natalia es mucho más que un simple apellido famoso vinculado al fútbol. Es una profesional del más alto nivel y cualificación, que tenemos también el orgullo de contar con ella dentro de la lista de árbitros permanentes. Algunas notas de su currículum: es licenciada en Derecho por la Universidad de Belgrano, Argentina. Es directora del estudio jurídico Simeone, que se dedica a asesoramiento, negociación, redacción y resolución de contratos deportivos. Asesoran no solamente a deportistas estrictamente, sino también a directores técnicos, y no profundizo más en el tema, preparadores físicos y, como no, también a jugadores profesionales. Es presidenta, y es uno de los motivos por lo que participa en esta tarde, es presidenta del Comité de Ética de la CONMEBOL,
y es miembro de la Asociación Internacional de Abogados del Fútbol con sede en París, y también es miembro de la Asociación Internacional de Mujeres en el Derecho Deportivo con sede en Suiza. Volvemos al tema que tan brillantemente ha introducido Enrique Arnaldo del patrocinio deportivo. Pero lo vamos a acotar aún más. No podemos olvidar que el fútbol es un deporte que tiene una vis atractiva de los negocios y de la actividad del deporte. Ya saben lo que se dice en este ámbito. Hay dos grandes deportes, el fútbol y el resto, sin menospreciar a nadie. Con lo cual, queríamos centrarnos en el fútbol. Y tú, con esa perspectiva tanto europea, ya que ejerces tu actividad en Europa y en Latinoamérica, ¿cuál es el presente y el futuro y cuáles son las características diferenciadoras de los contratos de patrocinio tanto en Latinoamérica como en Europa? Y sobre todo, y volveré con esta pregunta a Enrique Arnaldo, si el arbitraje es un sistema habitual de resolución de conflictos. Buenas tardes, te cedo la palabra y gracias por tu colaboración, Natalia. Bueno, ante todo, buenas tardes, gracias Manuel, y parafraseando un poco a Juan Ramón, me alegro de ser marinero, aunque los deportes de agua no sean mi especialidad ni para practicarlos ni para ejercerlos, pero me alegro de ser marinero de lo que dijo Juan Ramón. Sí, mira, la verdad, Manuel, en mi campo empírico o cuando yo hago los contratos, siempre pienso un poco cómo los voy a terminar. Yo siempre digo que como el técnico de fútbol arma los equipos de atrás para adelante, se suele decir en la jerga del fútbol que los técnicos arman sus equipos de atrás para adelante, yo cuando me siento a redactar un contrato siempre pienso la mejor manera o la manera correcta para que mi cliente salga de donde estamos entrando. Obviamente que es un juego que tenés que hacer entre las dos partes, pero para mí es fundamental las cláusulas de salida. Y haciendo un poco de investigación, de campo de investigación, vi que uno de los contratos muy importantes en el ámbito del deporte y sobre todo del fútbol, como bien lo mencionaba Enrique, es el contrato de patrocinio. Y con una alegría enorme, cuando hablé con la gente de la Conmebol, que bien lo referenció hace un ratito Enrique, que ya me quemaron todas las ideas, entre Juan de Dios y Enrique me quemaron las naves directamente, porque Juan de Dios me habló de un montón de cosas y Enrique del contrato de patrocinio, que seguramente estará mucho más habilitado que yo en hacerlo. Cuando hablaba con la gente de marketing y de jurídica de la Conmebol, para que me explicara un poco qué era para ellos la cláusula de arbitraje, si la utilizaban, cómo la empleaban, fue muy grato para mí escuchar que para ellos es una de las cláusulas no negociables, porque un poco lo que decía Juan de Dios, la especificidad, mostrar buena fe, la posibilidad de elegir los árbitros, les daba a ellos y a sus afiliados, porque ellos cuando realizan los contratos de patrocinio están representando un montón de clubes de Sudamérica y en cierta manera están uniendo un derecho televisivo, un derecho de imagen, un ticketing, una experiencia, todo esto que Enrique podrá explicar mejor que yo se desarrolla en un contrato de patrocinio. Para ellos es fundamental, y es una cláusula no negociable, incluir en sus contratos de patrocinio la cláusula de arbitraje. ¿Por qué? Por todo esto que yo estaba manifestando, por la especificidad en la materia, la celeridad, me lo remarcaron varias veces, el tema de la celeridad en la resolución de los conflictos. Si bien me comentaba la gente de la Conmebol que también ponen cláusulas de conversación previa, para ellos es una tranquilidad incluirlas. Y lo mismo pasó con los contratos de patrocinio de los clubes en Europa. Es más, me han mencionado que la inclusión de la cláusula de arbitraje para ellos es un modo de demostrar buena fe,
de que uno va a cumplir su contrato. En una época como la de ahora, donde la verdad que la fuerza mayor nos está reinando, creo que todos aquellos que tienen esta cláusula de arbitraje dentro de sus contratos podrán ayudarlos a encontrar la solución más rápida, más segura y más práctica para las dos partes. Entonces, en el sentido de incluirla o no, me parece un acierto. No podemos escapar en este momento de incertidumbre, la certidumbre que creo nos aporta una cláusula de arbitraje en un contrato a todos aquellos que estamos en la industria del fútbol y en la industria del deporte también. ¿Por qué digo que es una certidumbre? Porque como mencionaba Juan de Dios, vos vas a litigar y te toca alguien que sabe de petróleo, seguramente será un muy buen jurista, pero ante la necesidad tuya de que entienda de qué estás hablando, de que si te sancionan un cliente y se puede perder, como decía Juan de Dios, un partido importantísimo, como puede ser la final de la Champions, puede ser un partido de ascenso, y que vos puedas litigar frente a un árbitro y explicarle al árbitro la emoción violenta que puede tener tu cliente, no es lo mismo que va a analizar a alguien que sabe de derecho petrolero que alguien que siente el deporte. Como decía Juan Ramón, yo creo que es una manera de vivir el deporte, no es un estilo de vida, sino es una manera de vivir específica. Entonces, las características y la certidumbre que nos permite una cláusula de arbitraje nos da especificidad, nos da certidumbre, nos da mostrar buena fe, competencia, confidencialidad y muchas tantas otras virtudes que los colegas que me van a seguir lo van a explicar más específicamente. Si bien es verdad, como decía Enrique, y por ahí corregime, en los acuerdos de patrocinio es muy importante los seguidores, y en el fútbol también es muy importante los resultados, ¿sí? Y encontrar ese match entre los seguidores y el resultado, entre el patrocinado y el patrocinante, digamos, es importantísimo. Entonces creo que nos da un paraguas de tranquilidad a aquellos que redactamos contratos y saber que el día de mañana, en caso de incumplimiento, en caso de que las partes no puedan cumplir, porque en el contrato de patrocinio damos un montón de derechos que a veces escapa hasta de uno. Hablaba con uno de los responsables de un club y me decía, yo a veces vendo derechos de grabar con jugadores, y puede llegar el día de grabar con jugadores y es justo la previa a una final. Claramente ese jugador no va a ir, entonces yo tengo que renegociar ese derecho que estoy dando. Insisto, en un momento de incertidumbre como el que estamos viviendo después de una pandemia, que creo que ni hasta el más diligente al redactar un contrato lo hubiera imaginado, la cláusula de arbitraje es toda una certidumbre. No sé si vos pensás así, Manuel. Pues estoy de acuerdo plenamente contigo, y me alegra que en un mundo tan importante, con un peso económico tan importante dentro de la industria del deporte como es el fútbol, se tenga esa visión. Bueno, pues para el final dejo un par de preguntas que hay, y vamos a continuar con el siguiente ponente y el siguiente tema, y luego al final ya recapitulamos todas las preguntas que vayan dirigidas ya a cada uno de vosotros o a todos en general. El siguiente ponente es Nuno Alburquerque. Nuno Alburquerque es abogado portugués, se licenció en Derecho en la Universidad de Coimbra, se inscribió en el Colegio de Abogados de Portugal, es administrador concursal y ha sido miembro del Comité Ejecutivo de la Liga Portuguesa de Fútbol Profesional desde 1986 hasta el 2002.
Nuno también ha sido director ejecutivo del Centro de Arbitraje Angoleño para Litigios, que nos puede dar una perspectiva muy interesante sobre los conflictos en el ámbito de la industria del deporte en África. Es mediador, es árbitro del Tribunal Arbitral del Deporte portugués, vicepresidente ha sido también del Centro de Arbitraje Administrativo, del Centro Brasileño de Mediación de Arbitraje. En definitiva, Nuno es una persona que tiene gran experiencia en el mundo arbitral y sobre todo en el mundo arbitral europeo, africano y latinoamericano. Yo, el tema que le habíamos propuesto a Nuno es el tema de la confidencialidad en el arbitraje como valor añadido a los conflictos en la industria del deporte. No podemos obviar que el deporte tiene una gran trascendencia mediática. Cualquier cuestión o cualquier conflicto que se suscita en las relaciones deportivas tiene una trascendencia mediática muy importante. Como muestra un botón, el acontecimiento televisivo más seguido en la historia fueron la inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín en el 2008. Esto da buena prueba de la trascendencia mediática que tiene el deporte y cualquier cuestión que se suscite en su seno. Nuno, las empresas y deportistas a la hora de resolver sus conflictos se sienten más a gusto en un ambiente más confidencial que el ambiente que podemos encontrar en la jurisdicción ordinaria, sobre todo en la jurisdicción ordinaria civil y mercantil, que no tenemos el secreto del sumario. ¿Qué opinas al respecto y qué nos puedes ilustrar sobre ello? Darte la bienvenida a la jornada y agradecerte en nombre de la asociación y el mío propio la participación en ella. Adelante, Nuno, la palabra es toda tuya. Gracias, Manuel. Gracias a todos, en especial a Javier, a Miguel Ángel, a Juan Ramón, a todos los compañeros que están aquí oyendo. Perdóname porque puede ser que mi portuñol muchas veces no es tan claro como lo vuestro español, claro, mas lo intentaré. Me has propuesto un tema sobre la confidencialidad que puede tener una apreciación si estamos hablando de conflictos comerciales o si estamos hablando de conflictos disciplinares. Estoy hablando, claro, en el derecho deportivo, porque la apreciación que se hace puede ser diferente. Te doy un ejemplo. Es muy importante para la arbitraje disciplinar saber un poco cómo qué es la jurisprudencia, la tendencia de las decisiones. Mas es absoluto que una de las principales características del arbitraje en oposición con la justicia estatal es, claro, la confidencialidad. A diferencia de los tribunales estatales, los procedimientos arbitrales en arbitraje comercial, en arbitraje deportiva, están relacionados con asuntos privados, disputas de acuerdo con el acuerdo de las partes. Só vas ahí porque las partes se ponen de acuerdo, porque han firmado una cláusula arbitral. Y por eso se elogia la confidencialidad como una de las principales ventajas del arbitraje. Nosotros, hablando aquí concretamente en el reglamento de la Asociación Europea de Arbitraje, tenemos de forma clara, específica, en el artículo 48, el principio de la confidencialidad, que obliga la asociación, los árbitros, a guardar confidencialidad sobre el arbitraje y sobre el laudo, salvo si hay un acuerdo de las partes en sentido diferente. Y esto es importante porque, por ejemplo, en el arbitraje del CAS,
el código del CAS establece disposiciones detalladas sobre la confidencialidad, distinguiendo los procedimientos ordinarios y de apelación. Nosotros aquí no tenemos en la asociación, el reglamento de la Asociación Europea de Arbitraje, no tenemos esta distinción. La confidencialidad de las deliberaciones y del laudo está ahí en el CAS. También puede abarcar la privacidad de la audiencia, incluso si la noción se diferencia de la confidencialidad en algunas reglas. Es importante que la confidencialidad de los procedimientos incluye cualquier información relacionada tanto con la disputa cuanto con los procedimientos. A contrario del CAS, nosotros en el reglamento de la asociación no hay la posibilidad del presidente de la asociación de decidir publicar los laudos o hacer un informe sobre los procedimientos. Tiene que ser solo si las partes lo permiten. Y eso creo que sea importante para las partes que van aquí al arbitraje de la asociación, porque les da alguna seguridad y les da, sobre todo, porque estamos hablando, y será el principal objetivo del comité de expertos, de hacer arreglos sobre conflictos de arbitraje comercial, contractual, no tanto como los conflictos disciplinares. Diré que en el artículo 48 de nuestro reglamento, que repite un deber de los árbitros que está incluido en los artículos 13º, artículo 13. Todo árbitro debe permanecer durante el arbitraje independiente e imparcial. ¿Y por qué hablo de esto? Porque como Juan de Dios ha hablado, ha comentado, la independencia y la imparcialidad es muy importante en el arbitraje. Esto significa, por ejemplo, que si la confidencialidad sobre el secreto de las deliberaciones no es respetada, se puede poner en causa la independencia y la imparcialidad. Porque creo, para mí, en mi visión, que la confidencialidad es un medio de respetar el principio de igualdad de las partes y antes que se resuelva el caso, el principio de la igualdad de las partes impide que un árbitro informe a una de las partes sobre la opinión de los árbitros sobre el resultado de la disputa. Y sobre todo es importante que no salga a la prensa cuestiones que están ahí discutiéndose en el procedimiento. Lo vemos aquí en Portugal, en España también, por todos los lados. Cuando hay procedimientos en los procesos estatales, las personas son condenadas antes de la decisión final, porque la prensa tiene acceso a esa discusión, a los documentos que están en el proceso. Incluso ha habido casos que se ha grabado el depoimento de las partes y después han salido a la televisión o la internet. Eso creo que es un valor añadido que nosotros tenemos aquí en nuestro reglamento de la Asociación Europea de Arbitraje para que las partes se sientan tranquilas. Claro que la confidencialidad tiene importancia en las deliberaciones, mas también en el procedimiento del laudo. Solo te puedo comentar que, según la mayoría de la jurisprudencia, si hay una violación del principio de la confidencialidad, lo que pasa, hay que cuestionar sí, sobre eso. Hay un principio base porque las partes están obligadas a actuar de acuerdo con reglas de la buena fe para evitar cualquier conducta propensa a retrasar lo normal procedimiento arbitral. Si se considera que la dicha obligación también incluye el deber de confidencialidad, una violación del deber de confidencialidad podrá teóricamente
se considerar como una violación del acuerdo de arbitraje y, por tanto, podrá dar lugar a una responsabilidad por daños, inclusive si los efectos materiales del acuerdo de arbitraje pueden ser mucho controvertidos. Es verdad que la mayoría de la doctrina sugiere que una violación de la confidencialidad de un árbitro no podrá causar la invalidez del laudo arbitral. Mas hay un pronunciamiento dictado en marzo de 2016 en el Tribunal Federal Suizo que tomó una decisión interesante en el marco del recurso de anulación de un laudo dictado por el TAS, que ha considerado que no sería suficiente la violación del principio de la confidencialidad en este caso para anular el laudo arbitral. Mas, a mi ver, en mi opinión, creo que las partes podrían tener hecho una prueba diferente de esa violación, porque han considerado que había una hipotética violación de las partes de la confidencialidad si las partes trajeron al tribunal una prueba concluyente de que sus afirmaciones no eran puramente hipotéticas, podríamos tener ahí una decisión diferente. Y sobre todo porque hay una violación también de la orden pública procesal y algo aquí que puede ser importante. Haciendo algunos comentarios concluyentes sobre el principio de la confidencialidad. Nuno, ¿te importa que dejemos las conclusiones para el turno de preguntas? Que vamos un poquito con el tiempo persiguiéndonos. Muchísimas gracias, Nanas. Manuel, podré intentar ahí hablar si hay algunas cuestiones, dejar más tiempo, creo que será Maite la próxima ponente. Gracias. Gracias a ti, Nuno. Pues como ha anunciado Nuno Alburquerque, la siguiente ponente es Maite Nadal. Maite Nadal es abogada especialista en Derecho Deportivo, socia y directora de litigación y arbitraje en el despacho Laffer Abogados. Es árbitro del Tribunal Español de Arbitraje Deportivo, miembro del Comité de Disciplina y Apelación de la Real Federación de Automovilismo y del órgano de control y cumplimiento de la Real Federación Española de Atletismo. Tiene muchas más medallas dentro de su currículum, pero por tiempo yo creo que esta es las más importantes. Entonces, a ti, Maite, lo que queremos es plantearte el tiempo de resolución del conflicto en el arbitraje. El tiempo en la gestión empresarial es oro. Todo conflicto supone una pérdida de eficacia y eficiencia en la gestión empresarial. Con lo cual, un conflicto prolongado en el tiempo lo que supone es un mayor coste para la estructura empresarial. El arbitraje tiene esa reducción de costes, es suficientemente diferenciadora de la jurisdicción ordinaria. ¿Cuál es tu opinión, Maite? Gracias por tu asistencia. Bueno, muchísimas gracias. No sé si me veis. Sí. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias a la Corte. Primero, perdón por la voz. Estoy un poco alérgica y la voz está un poco tocada. Para mí es un honor. No solo, bueno, estar rodeada además hoy de amigos y de gente de la que he aprendido muchísimo. Se ha ido Juan de Dios, pero ha sido un maestro siempre para mí. Y yo tengo que decir que especialmente me hace mucha ilusión que esté Juan Ramón, porque siempre digo que mi primer contacto con el arbitraje fue gracias a Juan Ramón, que supo guiar a alguien que no tenía ni idea y se enfrentaba por primera vez a un procedimiento que además
realmente no era estrictamente deportivo, sino que estaba relacionado con derechos televisivos. Y bueno, para mí es realmente un honor y la verdad es que me parece increíble. Ahí te das cuenta ya de, ostras, cómo vas a decir. Bueno, esta de ser la última te da un poco de ventaja, que es como los juicios que siempre digo. Lo de hablar lo último es estupendo, porque puedes arrastrar un poco lo que han dicho tus compañeros. Yo no puedo estar más de acuerdo. Yo cada vez soy una defensora del arbitraje. Y uno, todo lo que se ha dicho hasta el momento, llevar como un procedimiento ante un juzgado ordinario muy específico da muchísimos problemas. O sea, yo todavía recuerdo con horror cuando le tuve que explicar a una jueza de Capitanaya, ahora poeta John Margal, de primera instancia, lo que era un TPO y lo que era un TPI, o sea, un third party ownership. Los que nos dedicamos a derecho deportivo eso lo tenemos al día, pero esta señora pasaba de ver un desahucio o llevar un conflicto de vecinos a que yo le llevara un conflicto o un TPO entre una sociedad holandesa y un club de fútbol español. Realmente la especialización es absolutamente importante. La brevedad, eso lo tenemos que unir. A mí me gusta unirlo cuando la gente dice que el arbitraje es muy caro. El arbitraje realmente sí que puede resultar, no puede resultar más caro que la justicia ordinaria, pero eso hay que simplemente hacer unas cuentas de cuánto costaría, o sea, cuánto le vale a una empresa tener un litigio vivo durante 5 o 6 años, que es más o menos lo que podemos tener si nos llega al Tribunal Supremo, o 4 años. Yo solo sé que ahora me están señalando audiencias previas para junio del 21. Porque si antes estaba todo muy saturado, ahora ya va a ser esto absolutamente imposible. El derecho deportivo necesita rapidez. O sea, eso es algo que a todo el mundo es algo inherente, ¿no? Alguien en uno ha dicho que esta corte, que me parece, claro, una idea fantástica, no tiene ese procedimiento especial, o sea, perdón, la apelación que tiene CAS. Esa es, los que nos dedicamos a derecho deportivo, ir a CAS es algo, estamos muy habituados al arbitraje porque el tribunal que se supone que es superior a lo que nosotros nos dedicamos es un tribunal arbitral, con algunas peculiaridades que a mí me gusta ser un poco crítica. Hoy Juan de Dios está muy comedido, Juan de Dios es mucho más crítico con el CAS de lo que ha sido hoy. Claro, nosotros no tenemos procedimiento de apelación porque en España, por ejemplo, la disciplina deportiva está publificada. Entonces, resulta que en España, ya he visto que había muchos compañeros de Lima, de Colombia, tal, es que un recurso de una tarjeta, es decir, un recurso de una amonestación en el campo, puede llegar hasta el Tribunal Supremo. Es que eso es inviable. O sea, es que no tiene ninguna razón de ser. Yo todavía estoy esperando que me expliquen todavía por qué sigue publicada, por ejemplo, la disciplina deportiva, ¿no? Pero en el ámbito ya más comercial, y ya dejándonos de algo que en España lamentablemente es indisponible por las partes, con lo cual no es arbitrable, en un ámbito comercial, evidentemente, tener la certeza de que un procedimiento se te va a resolver en un determinado tiempo, a mí me parece absolutamente primordial. O sea, y es eso, si tú pones en una balanza lo que te va a costar el arbitraje, pero en cuánto vas a poder tener una resolución, y lo uno también con la confidencialidad que ha hablado Nuno, me parece que el arbitraje es esencial. Y también referirme a otra cuestión de procedimiento, que es, bueno, todo el mundo que nos dedica, tenemos unos contratos de patrocinio de representados o de clientes que sean muy importante, una marca muy importante, que el foro son los tribunales holandeses. Ya sé, o sea, y además es algo que poco menos que te lo imponen. O sea, yo ya sé que no voy a poder retirar ese contrato, o que lo voy a tener que dejar en manos, que va a salir de mi control. Y eso es algo que a los abogados realmente, o sea, abogar, mejor dicho, porque la inclusión de cláusulas de arbitraje en determinados contratos, no sé quién ha dicho creo que ha sido Juan de Dios, que somos muy poco, no somos como los anglosajones,
de incluir cláusulas de arbitraje, es que cuestiones como la que acabo de decir, es decir, que un contrato quizá de los más importantes, salvo el laboral, que tiene un cliente nuestro, esté sometido a un tribunal extranjero, debería hacernos pensar sobre las bondades de un arbitraje, donde realmente es un foro en el que siempre vamos a poder actuar y siempre vamos a poder tener el control sobre el proceso. Me parece absolutamente esencial. Y ya sobre porque quiero terminar rápido porque quiero dejar tiempo para las preguntas, que yo creo que es lo más interesante, más que escucharme a mí. Creo que unido al tema de la brevedad o de la duración del procedimiento está el hecho de que no quepa un ulterior recurso sobre la resolución. Eso hace que el procedimiento no se eternice. Es el famoso one shot del arbitraje. Entonces yo esto sí que lo quería unir, porque en España hemos tenido creo que un gravísimo problema que ha afectado o que podría haber afectado a la misma base del arbitraje, que es que se juzgue el fondo de la cuestión por el tribunal que conoce de la anulación del laudo. A mí me parece un ataque fulminante y que ha puesto muy entredicho, que ha atacado directamente las bases mismas del arbitraje. Por eso a mí me ha dado mucha tranquilidad la sentencia del Tribunal Constitucional, que supongo que todo el mundo, porque ahí, vamos, aquí de todos los que veo de arbitraje, quizá yo sea la menos especialista, sobre todo estando delante de maestros, que da como un poco de vergüenza hablar, pero a mí esta sentencia, que además implica un laudo dictado por esta Corte, me parece absolutamente esencial, porque lo que hace es decir que evidentemente no se puede volver a entrar en un fondo de la cuestión que ha sido previamente arbitrado. Y esto no quiere decir, porque hay gente que dice, oye, pero es bueno porque da más tranquilidad. No da tranquilidad. Lo que hace es quitar una de las características básicas del arbitraje. Es decir, y creo que por eso esta sentencia, que pues si la pueden buscar, es eso, la sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de junio, o sea, muy, muy reciente, porque cuando realmente concurren causas previstas en la ley de arbitraje para que un arbitraje sea anulado, se anula. O sea, que esa tranquilidad la podemos tener. Y esto, aquí parece que vengo a hablar de mi libro, pero es que la verdad es que estoy muy contenta, porque hoy he recibido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia anulando un laudo del Comité Jurisdiccional de Conciliación de la Federación Española de Fútbol, porque se había vulnerado orden público. O sea, algo tan sumamente básico. Es decir, el laudo va a estar controlado en lo básico, en lo primordial, pero realmente lo que no se puede hacer es entrar en la cuestión. Pero a pesar de eso, yo tengo que decir que con acción de anulación incluida, el procedimiento arbitral, o sea, todo el procedimiento, laudo y procedimiento arbitral, ha tardado un año. Eso en una jurisdicción ordinaria es impensable. O sea, que creo que lo que tenemos que hacer es ver que realmente todas son ventajas en unos contratos, además, que se requiere es que aquí concurre todo, se requiere especialización, se requiere confidencialidad y se requiere rapidez. Es que me parece que el mundo deportivo, todo el mundo dice que, bueno, es que también en otras ramas, en el mundo deportivo realmente es que el arbitraje se configura como un método, si no, vamos, a mí me parece ideal para resolución de conflictos. Ya lo único que falta, ya saliéndome un poco de tema, pero yo en todos los foros que hablo de arbitraje deportivo, es que logremos entre todos una despublificación de determinadas cuestiones disciplinarias, porque creo que ahí el arbitraje también jugaría un papel muy esencial. Así que espero no haberos aburrido y ya dejar paso para las preguntas. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias, Maite. Como siempre, has dado en los puntos que había que dar con una certeza absoluta. Voy a pedirles a todos que omitamos el tema de las preguntas, que
por correo electrónico, ya le contestaremos, porque queremos dar paso a Bernardo Cremades. Hablar de Bernardo Cremades en España es hablar de arbitraje. Es la primera persona que en España empezó a desarrollar de forma profesional y con importante, y no solamente en su práctica profesional, sino interviniendo en distintas instituciones en el mundo del arbitraje. Y todos los que nos dedicamos a este mundo tenemos en Bernardo un faro y una guía importante. Y tenemos la suerte de tenerle esta tarde conectado en esta webinar. Así que, Bernardo, adelante, di lo que tú quieras, que seguro que nos será interesante. Muchas gracias, Manuel. Yo he venido y he querido participar en este seminario, que no lo llamo webinar porque todo lo que sea anglosajón creo que hay que evitarlo, pero en fin, es algo que parece que si no se utiliza no se sabe de qué se está hablando. Y he venido de oyente porque efectivamente cuando convoca Javier Íscar y Juan Ramón Montero, pues oye, a vuestras órdenes, y siempre se aprende, como efectivamente he aprendido muchísimo. Desde luego, el ecosistema del deporte que nos ha planteado Enrique Arribas ha sido impresionante, porque en el ecosistema que nos ha planteado, donde aparecen desde los seguidores hasta las redes sociales, consultores, etcétera, etcétera, en el fondo, en medio de todos ellos, hay relaciones jurídicas, y esas relaciones jurídicas tienen conflictos, y esos conflictos, pues efectivamente, como Maite muy bien ha dicho, lo mejor es acudir al arbitraje. Ahora bien, tener mucho cuidado, porque muchas veces los que nos entusiasmamos con el arbitraje exageramos. Eso de que el arbitraje es mucho más rápido, acabamos de ver, por ejemplo, una decisión del TAS recientemente sobre el caso Neymar, que lleva 5 años tramitándose a través de la FIFA y luego de la CAS, del TAS, no sé, es decir, que en todos los lados cuecen habas, y yo creo que es muy importante, Javier, este nuevo centro que habéis constituido, porque muchas veces me pregunto si la proximidad del centro y de los árbitros es mucho más importante que no el plantearse un tema. La FIFA, por ejemplo, es un caos, y yo creo que muchos de estos temas, y el apellido de Natalia en tema deportivo, cuando nos hablaba de la incertidumbre y de la certidumbre, pues nadie mejor que ella en su casa ha comprendido lo que es la certidumbre y la incertidumbre en el mundo deportivo y sobre todo en el fútbol. No lo sé, yo simplemente os saludo, os doy las gracias por haberme admitido entre vosotros, y desde luego auguri, porque efectivamente un centro localizado más sobre el terreno de lo hispánico, y creo que es muy importante esto que hemos venido batallando durante muchos años en el TAS, de que se utilice el castellano o el español, como queráis, como lengua de los procedimientos arbitrales, es un paso decisivo y muy importante. Y yo creo que esa proximidad que dais vosotros con el centro del cual estamos hablando esta tarde, creo que es muy importante. Muchas gracias. Gracias a ti siempre, Bernardo, que siempre son muy motivadoras cualquier cosa que nos dices. Bueno, pues fieles a nuestra costumbre de que los Little Open no duren más allá de hora y media, ahora nos hemos alargado un cuarto de hora, pues ya damos por finalizada la jornada, agradeciendo a los ponentes su participación y a todas las personas que os habéis conectado, vuestro interés por el comité. Y para despediros, deciros que desde esta Secretaría Técnica la tenéis a vuestra entera disposición los árbitros. No solo vamos a velar por la aplicación de los principios del procedimiento arbitral, sino también para asesoraros y guiaros en cualquier problema que surja dentro del procedimiento. Yo ya, sin más, le devuelvo la palabra a Javier como secretario general de la Asociación Europea de Arbitraje para que clausure la jornada.
Han quedado preguntas en el tintero, son preguntas muy importantes. Se va a enviar la grabación a todos los participantes y vamos a intentar poder responder a las preguntas que han sido formuladas para que también se respondan a todos. Son preguntas sobre el de inversión, sobre otras cuestiones de interés. Gracias, Manuel, por haber moderado, gracias a todos por haber estado. Mil gracias a los panelistas que habéis engrandecido lo que es la Corte. La institución arbitral vale lo que valen los árbitros y en este caso, si valéis tanto, que hacéis que valgamos mucho más todavía. Así que, gracias. Javier, perdóname que te interrumpa un momentito. Creo que sería muy interesante que la filmina que nos ha presentado Enrique Arribas fuera distribuida, porque efectivamente se ha quedado a mitad de su exposición y iba por muy buen camino. Enrique, ¿das el consentimiento? ¿Nos la envías? Claro, por supuesto, sería bueno. No, yo solamente decir que prestéis atención al mundo de los eSports, donde sois muy necesarios, porque está todo por hacer todavía, estamos todos aprendiendo y ahí tenéis un rol en el que podéis especializaros también y aportar mucho. Enrique, vaya mi disculpa en público por el error en tu cargo y luego error en tu apellido, que te he llamado Enrique Arnaldo, también persona muy vinculada al arbitraje deportivo. Discúlpame. No te preocupes, estaría bueno. Gracias. Aquí hemos llegado. Gracias, Enrique, gracias por compartir tu presentación. Haremos caso a los eSports. Además, iría a verte porque queremos desarrollarlo también como un posible marco para incluir cláusulas arbitrales y poder luego administrar procedimientos. Bernardo, como siempre, estás siempre ahí. Un placer también saludarte. Gracias, Miguel Ángel, Juan Ramón y el resto de los panelistas. Y gracias a todos los que habéis permanecido atentos. Nos vemos en la siguiente. Un abrazo. Gracias. Buenas tardes. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo muy fuerte a todos. Gracias. Hasta luego.